En las primeras horas de la madrugada del 28 de octubre de 2017, un convoy discreto abandonó Barcelona rumbo a la frontera francesa. Entre los pasajeros viajaba un hombre cuyo rostro acababa de convertirse en el más buscado de España. Las cámaras de seguridad del peaje de La Jonquera captaron las últimas imágenes antes de que cruzara hacia territorio francés, desapareciendo en la niebla otoñal que cubría los Pirineos. Ese hombre era Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, y acababa de desafiar algo que parecía inmutable: la unidad territorial del Estado español. Lo que pocos saben es que en los archivos del Tribunal Constitucional existe un expediente clasificado que documenta las llamadas telefónicas de aquella noche. Conversaciones urgentes, órdenes contradictorias, el pánico de quienes comprendieron demasiado tarde que algo había fallado en el engranaje del poder. Funcionarios de alto rango susurraban en los pasillos del Palacio de la Moncloa que el sistema había mostrado sus fisuras más profundas, aquellas que ningún jurista se atrevía a nombrar en voz alta. Pero la historia de Puigdemont no comenzó con aquella fuga nocturna. Sus raíces se hunden en décadas de tensiones acumuladas, promesas incumplidas y documentos firmados bajo presión que nunca debieron ver la luz pública. Existe un memorial redactado en 1977 por juristas catalanes que advertían sobre la fragilidad del modelo territorial que se estaba construyendo. Aquel texto, guardado en archivos privados, anticipaba con precisión inquietante los acontecimientos que sacudirían España 40 años después. ¿Qué secretos oculta realmente el modelo autonómico español? ¿Por qué un sistema diseñado para apaciguar terminó alimentando el fuego separatista? En los siguientes capítulos descubriremos testimonios escalofriantes de negociadores que participaron en pactos secretos. Exploraremos documentos desclasificados que revelan maniobras políticas nunca admitidas públicamente. Y seguiremos el rastro de un hombre que se convirtió en símbolo de una crisis que nadie supo detener a tiempo. La verdad sobre Carles Puigdemont y el colapso del consenso territorial español es mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquier titular periodístico ha mostrado jamás. La red se había activado mucho antes de aquella fría madrugada de octubre. Los primeros movimientos comenzaron en las oficinas del Centro Nacional de Inteligencia Español, conocido como CNI, durante el verano de 2017. Documentos internos filtrados años después revelarían que existía un protocolo específico denominado Operación Escudo Catalán, diseñado para múltiples escenarios de ruptura territorial. Pero lo que nadie anticipó fue la determinación absoluta de un hombre cuya biografía oficial parecía la de un político provincial sin ambiciones trascendentales. Carles Puigdemont Pri Casamajó había nacido en Amer, un pequeño municipio de apenas 2.000 habitantes en la provincia de Girona, el 29 de diciembre de 1962. Su padre regentaba una pastelería familiar que aún hoy permanece abierta en esa localidad medieval, donde las calles empedradas guardan silencio sobre conversaciones que jamás deberían haber salido de ciertas cocinas. Porque en Cataluña, las pastelerías son algo más que establecimientos comerciales. Son centros neurálgicos donde las familias tradicionales intercambian información, tejen alianzas, transmiten códigos de comportamiento que escapan al entendimiento de quienes no nacieron bajo la sombra del Montseny. Durante décadas,
Los servicios de inteligencia españoles habían catalogado el nacionalismo catalán como un fenómeno cultural folclórico, una reivindicación identitaria manejable mediante concesiones administrativas y transferencias económicas. Los informes clasificados de los años 80 y 90 reflejan un desprecio, apenas velado, hacia lo que denominaban el particularismo regional. Nadie imaginaba entonces que aquel joven periodista de Girona, que escribía artículos sobre cultura local en publicaciones comarcales, estaba siendo observado por otro tipo de organizaciones mucho menos oficiales. Existen testimonios fragmentados, nunca confirmados públicamente, sobre reuniones clandestinas celebradas en masías perdidas del Empordà durante los años 90. Encuentros donde supuestamente participaban empresarios catalanes con fortunas consolidadas durante el franquismo, antiguos miembros de movimientos clandestinos, intelectuales vinculados a universidades extranjeras y figuras del periodismo independentista. Un testigo cuya identidad permanece protegida aseguró haber visto documentos que circulaban en esas reuniones, mapas detallados de infraestructuras críticas, análisis sobre el funcionamiento de los cuerpos de seguridad del Estado, estudios comparativos sobre procesos de independencia en otros territorios europeos. Lo verdaderamente inquietante emerge cuando se analizan los movimientos de Puigdemont entre los años 2008 y 2011. Oficialmente ejercía como alcalde de Girona, una ciudad de 100.000 habitantes donde gestionaba problemas cotidianos de tráfico, recogida de basuras y urbanismo municipal. Pero sus agendas oficiales, obtenidas mediante solicitudes de transparencia, muestran lagunas inexplicables. Viajes a Bruselas sin justificación oficial aparente. Reuniones privadas con diplomáticos de pequeñas naciones europeas cuya independencia había sido conflictiva. Contactos frecuentes con fundaciones académicas financiadas por capitales cuyo origen nunca fue esclarecido completamente. Un informe reservado del Ministerio del Interior español, fechado en marzo de 2012, advertía sobre el surgimiento de una nueva generación de nacionalistas catalanes radicalmente diferente a la anterior. No se trataba ya de nostálgicos del catalanismo histórico, ni de políticos acomodados en las estructuras autonómicas. Esta nueva hornada había estudiado meticulosamente los procesos de desintegración de Yugoslavia, la separación de Checoslovaquia, la independencia de las repúblicas bálticas, el referéndum escocés. Habían aprendido que la ventana de oportunidad para movimientos secesionistas en Europa era estrecha pero real, especialmente en momentos de crisis económica profunda, cuando el resentimiento territorial se multiplica exponencialmente. La crisis financiera de 2008 había golpeado España con una violencia devastadora. Cataluña, motor económico tradicional del Estado, vio cómo sus empresas quebraban mientras Madrid gestionaba los rescates bancarios con criterios que muchos catalanes percibieron como injustos. Las manifestaciones comenzaron a crecer cada 11 de septiembre, Diada Nacional de Cataluña, pasando de decenas de miles a millones de personas en las calles de Barcelona. Algo estaba cambiando en el subconsciente colectivo catalán, una mutación psicológica que los analistas políticos tradicionales fueron incapaces de detectar hasta que resultó demasiado tarde. Puigdemont ascendió rápidamente en la estructura de Convergencia Democrática de Catalunya. Su perfil bajo, su aspecto bonachón de pastelero provinciano, su catalán perfecto sin estridencias,
Lo convertían en la figura ideal para liderar un proceso que requería rostros amables. Pero quienes trabajaron cerca de él durante esos años cuentan una historia diferente. Hablan de un hombre obsesionado con los detalles, que leía compulsivamente sobre estrategia política, que mantenía conversaciones telefónicas en horarios extraños, que parecía estar siempre esperando una señal que solo él podía reconocer. Cuando fue designado presidente de la Generalitat en enero de 2016, muchos lo consideraron un político de transición, una figura débil que apenas duraría meses en el cargo. Se equivocaron completamente. Puigdemont tenía un plan, o quizás el plan tenía a Puigdemont. La distinción resulta difícil de establecer cuando se observan los acontecimientos posteriores con la perspectiva que otorga el tiempo transcurrido. Los archivos judiciales revelan que durante el verano de 2017, mientras el gobierno español aseguraba públicamente que el referéndum ilegal no se celebraría jamás, Puigdemont coordinaba una operación de logística electoral sin precedentes. Miles de urnas escondidas en ubicaciones secretas, papeletas impresas clandestinamente, voluntarios organizados mediante aplicaciones encriptadas, observadores internacionales invitados discretamente. Todo funcionaba con la precisión de una operación militar diseñada por alguien que conocía exactamente cómo reaccionaría el Estado español. El 1 de octubre de 2017, mientras la policía española golpeaba a votantes desarmados en escenas que dieron la vuelta al mundo, Puigdemont observaba desde el Palau de la Generalitat. Las cámaras captaron su rostro sereno, casi satisfecho, como si todo estuviera desarrollándose exactamente según lo previsto. Como si la violencia policial, las imágenes internacionales, la indignación global, fueran precisamente el resultado buscado desde el principio. Aquella tarde, mientras Cataluña ardía en protestas, alguien en Bruselas activó protocolos que llevaban meses preparándose en absoluto secreto, protocolos que convertirían a un pastelero de Girona en el símbolo viviente de una crisis territorial que amenazaba con fracturar irreversiblemente el modelo político español construido tras la muerte de Franco. La biografía oficial de Carles Puigdemont Trinucasamajó presenta la imagen de un periodista provinciano convertido en político accidental. Nacido en la pequeña localidad gerundense de Amer, en diciembre de 1962, hijo de un pastelero catalán. Su ascenso parece seguir una trayectoria predecible. Estudios en filología catalana, trabajo en medios locales, entrada gradual en la política municipal. Sin embargo, documentos bancarios aparecidos en un servidor abandonado de Bruselas durante el invierno de 2019 cuentan una historia completamente diferente. Una historia que los servicios de inteligencia europeos intentaron enterrar con extraordinaria urgencia. Los archivos revelaban transferencias sistemáticas hacia cuentas asociadas a Puigdemont desde fondos cuyo origen permanecía deliberadamente oscurecido. No se trataba de cantidades modestas. Entre 2011 y 2017, más de 3 millones de euros fluyeron a través de una red intrincada de sociedades, pantallas registradas en Andorra, Luxemburgo y, curiosamente, en Delaware. La pregunta que nadie en Madrid se atrevió a formular públicamente resonaba en los pasillos del CNI como un eco perturbador. ¿Quién financiaba realmente el proyecto independentista catalán y por qué? Un agente retirado del servicio secreto español,
conocido en los círculos de inteligencia bajo el seudónimo Guzmán, aceptó hablar en condiciones de absoluto anonimato durante el verano de 2020. Su testimonio, grabado en una habitación de hotel en Lisboa, resultaría escalofriante. Según sus palabras, la operación de vigilancia sobre Puigdemont no comenzó en 2017, sino mucho antes, concretamente en 2012, cuando el político gerundense era apenas alcalde de Girona. La razón: el CNI había interceptado comunicaciones cifradas entre miembros del entorno de Puigdemont y representantes de servicios extranjeros, cuya identidad el agente se negó a revelar, aunque dejó caer un comentario enigmático. Países que históricamente habían mantenido intereses geopolíticos en fragmentar estructuras estatales europeas. El expediente clasificado número 7423 del CNI, parcialmente filtrado a través de un periodista francés que murió en extrañas circunstancias 6 meses después de publicar fragmentos del mismo, contenía algo aún más inquietante. Aparecía mencionada una reunión celebrada en Ginebra el 19 de marzo de 2013. Los asistentes, Carles Puigdemont, entonces alcalde de una ciudad mediana catalana, 2 empresarios de origen ruso con conexiones en el sector energético, y un asesor político estadounidense especializado en movimientos secesionistas. El informe del CNI especulaba sobre el contenido de aquella reunión. La discusión habría girado en torno a estrategias de comunicación, movilización popular y, más alarmante aún, escenarios de intervención internacional en caso de declaración unilateral de independencia. La transformación de Puigdemont desde político local a figura central del independentismo catalán se aceleró de manera casi antinatural tras aquella fecha. En enero de 2016, contra todos los pronósticos y sin experiencia en gobierno autonómico, fue designado presidente de la Generalitat de Catalunya. Políticos veteranos del movimiento independentista observaron con sorpresa cómo este personaje aparentemente secundario desplazaba a figuras con mayor trayectoria y legitimidad dentro del espacio soberanista. Una diputada del Parlamento catalán, Montserrat Vilà, comentó años después en una entrevista nunca publicada que la elección de Puigdemont había sido impuesta desde círculos externos al partido, aunque se negó a identificarlos. 3 semanas después de aquella entrevista, Montserrat Vilà sufrió un infarto fulminante en su domicilio de Barcelona. Tenía 47 años, ningún antecedente cardíaco conocido, y había manifestado a su familia la intención de revelar información comprometedora sobre los mecanismos internos de financiación del proceso independentista. Los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 estuvieron marcados por una escalada de tensión sin precedentes. Pero lo que los medios no cubrieron con suficiente profundidad fueron los movimientos paralelos que ocurrían en la sombra. Agentes del CNI destinados en Barcelona reportaron actividad inusual de personal diplomático de países no pertenecientes a la Unión Europea. Vehículos con matrícula del consulado ruso fueron vistos en múltiples ocasiones frente a edificios gubernamentales catalanes. Reuniones nocturnas en restaurantes discretos del barrio gótico barcelonés involucraban a asesores extranjeros cuya presencia nunca fue explicada oficialmente. El gobierno español observaba con creciente alarma cómo el conflicto territorial adquiría dimensiones internacionales que escapaban a su control. Existe un documento particularmente revelador, catalogado como
alto secreto por el Ministerio del Interior español. Data del 22 de septiembre de 2017, apenas 9 días antes del referéndum. El memorándum interno, firmado por el entonces director del CNI, alertaba al presidente del gobierno sobre indicios de que fuerzas externas podrían estar facilitando infraestructura técnica y logística al gobierno catalán. Específicamente, mencionaba la detección de servidores informáticos alojados en territorio no español que coordinaban la logística del referéndum, protocolos de comunicación encriptada proporcionados por empresas tecnológicas sin sede en España, y flujos financieros procedentes de cuentas en paraísos fiscales destinados supuestamente a cubrir gastos de la consulta ilegal. Pero quizá el elemento más perturbador de todo este entramado era la preparación meticulosa de la fuga de Puigdemont. Testimonios de funcionarios catalanes que permanecen bajo protección de identidad aseguran que la ruta de escape estaba planificada con semanas de antelación. No fue una decisión improvisada tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Existía un protocolo detallado, vehículos preparados, documentación alternativa, contactos en la frontera francesa, refugio garantizado en Bélgica. Todo esto requería recursos, coordinación y complicidades que excedían ampliamente las capacidades de un gobierno regional en plena crisis constitucional. Alguien con experiencia en operaciones clandestinas había diseñado aquella estrategia de exfiltración. Alguien que conocía perfectamente cómo funcionan los servicios de inteligencia europeos y sus protocolos de cooperación transfronteriza. La pregunta inevitable flotaba en el aire frío de aquella madrugada de otoño, cuando el vehículo cruzó la frontera hacia Francia. ¿Quién protegía realmente a Carles Puigdemont y qué esperaban obtener a cambio de ese escudo invisible que lo mantenía fuera del alcance de la justicia española? La respuesta se encontraba dispersa en fragmentos de información que diversos servicios de inteligencia europeos mantenían celosamente guardados, esperando quizá el momento adecuado para revelar una verdad que podría sacudir los cimientos de la arquitectura política continental. Los archivos bancarios no fueron lo único que desapareció aquella noche de octubre de 2017. 3 días después del referéndum catalán, un funcionario del Departamento de Auditoría Interna del Banco Central Europeo, llamado Klaus Ventura, fue encontrado muerto en su apartamento de Frankfurt. La versión oficial habló de un infarto fulminante. Tenía 42 años, practicaba triatlón cada fin de semana y acababa de pasar su revisión médica anual sin ninguna anomalía. Los informes policiales alemanes mencionan brevemente que el apartamento presentaba signos de haber sido registrado, pero esta línea de investigación se cerró con una rapidez que despertó suspicacias, incluso entre los colegas más escépticos de Ventura. Lo que pocos saben es que este funcionario había estado revisando durante meses los flujos financieros entre fondos de inversión extranjeros y entidades catalanas vinculadas al proceso independentista. Su última llamada registrada fue a las 23:40 del día anterior a su muerte, destinada a un número de móvil belga que nunca pudo ser rastreado. En el disco duro encriptado de su ordenador de trabajo, recuperado semanas después por técnicos de la BKA, aparecía una carpeta titulada Operación Tramontana. Contenía transferencias bancarias que vinculaban cuentas offshore en Panamá
y las Islas Caimán, con una red de asociaciones culturales catalanas aparentemente inocuas. La Asamblea Nacional Catalana, Menium Cultural y otras organizaciones que habían movilizado millones de ciudadanos en las calles de Barcelona, recibían donativos que, según los cálculos de Ventura, superaban en un 300% la capacidad de aportación de sus socios declarados. El dinero llegaba a través de fundaciones educativas registradas en Liechtenstein y empresas consultoras con sede en Ginebra que, al rastrear sus orígenes, conducían invariablemente a un callejón sin salida administrativo. Los nombres de los beneficiarios finales estaban protegidos por capas de sociedades pantalla que requerirían años de litigios internacionales para desentrañar. Pero había un patrón que Ventura había identificado en sus últimas anotaciones. Todas las transferencias se intensificaban dramáticamente en los meses previos a acontecimientos políticos clave en Cataluña. Durante el verano de 2016, justo antes de que Puigdemont anunciara su intención de convocar un referéndum, más de 12 millones de euros fluyeron hacia estas entidades en el plazo de 6 semanas. En septiembre de 2017, cuando la maquinaria del referéndum ya estaba en marcha, la cifra se triplicó. Los registros bancarios mostraban una sincronización perfecta entre estas inyecciones de capital y las campañas de movilización masiva que llenaron plazas y avenidas catalanas con cientos de miles de manifestantes. Un periodista económico de la agencia Bloomberg, llamado Martin Schreiber, intentó seguir esta pista en noviembre de 2017. Publicó un artículo preliminar mencionando irregularidades financieras en la financiación del proceso independentista y anunció que prepararía un reportaje exhaustivo para la edición de enero. El 20 de diciembre, su coche se salió de la carretera en las afueras de Múnich durante una tormenta de nieve. El informe forense concluyó que había perdido el control del vehículo por exceso de velocidad en condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, un mecánico de la grúa que retiró los restos del automóvil declaró años después, bajo condición de anonimato, que los frenos presentaban signos de manipulación. La línea de líquido hidráulico había sido perforada de forma milimétrica, de modo que el sistema funcionaría normalmente durante los primeros kilómetros, pero fallaría de manera catastrófica en cuanto se alcanzara cierta velocidad. Cuando intentó presentar estas observaciones ante las autoridades, recibió una visita de 2 hombres que se identificaron como agentes de la Oficina Federal de Policía Criminal y le sugirieron amablemente que se concentrara en su trabajo y olvidara especulaciones innecesarias. Los ordenadores portátiles de Schreiber desaparecieron de su domicilio durante el funeral. Su viuda encontró el apartamento impecablemente ordenado, sin señales de robo, excepto por la ausencia de cualquier dispositivo electrónico que pudiera contener archivos profesionales. Incluso los discos duros externos que guardaba en una caja fuerte personal habían sido extraídos sin forzar la cerradura, como si alguien hubiera tenido acceso a la combinación correcta. Mientras tanto, en Waterloo, Puigdemont establecía lo que los medios describían como un exilio político romántico. Daba entrevistas en cafeterías históricas, paseaba por los campos donde Napoleón enfrentó su derrota final y construía meticulosamente la narrativa del perseguido político europeo. Pero en las sombras de esa pequeña ciudad belga se movían figuras menos visibles.
un ex empleado de limpieza de la Casa de la República, la sede oficiosa de Puigdemont en Waterloo, compartió con un pequeño diario flamenco que regularmente veía llegar vehículos con matrículas diplomáticas de países insospechados, limusinas con placas del consulado de Azerbaiyán, todoterrenos con distintivos de la Embajada de Qatar, sedanes negros con cristales tintados que llevaban matrículas de Andorra. Las reuniones se celebraban en el sótano del edificio, una sala sin ventanas donde ni siquiera el personal de limpieza tenía permitido entrar. En mayo de 2018, un alto cargo del Servicio de Inteligencia español se reunió discretamente con su homólogo francés en un hotel de Perpiñán. El encuentro, que nunca apareció en ninguna agenda oficial, fue captado casualmente por las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran a ambos hombres conversando intensamente durante más de 3 horas, consultando documentos que mantenían dentro de una cartera diplomática. Al término de la reunión, según testificó más tarde un camarero que les sirvió café, uno de ellos pronunció una frase que se grabó en su memoria por su extrañeza. Si Moscú está jugando esta partida, ya no controlamos el tablero. Esa misma semana, expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto publicaron un informe técnico demoledor. Habían rastreado las cuentas de redes sociales que difundieron con mayor intensidad las consignas independentistas durante septiembre y octubre de 2017. Un porcentaje estadísticamente imposible de esos perfiles mostraba patrones de actividad idénticos a los identificados previamente en operaciones de desinformación rusas durante las elecciones estadounidenses de 2016 y el Brexit. Los bots y las granjas de trolls amplificaban cada mensaje, cada imagen, cada vídeo que pudiera exacerbar la polarización entre catalanes y españoles. La pregunta que nadie en las altas esferas quería formular en voz alta comenzaba a filtrarse entre los despachos de Bruselas y Madrid. ¿Había sido el desafío independentista catalán una revuelta espontánea de un pueblo por su autodeterminación, o formaba parte de un ajedrez geopolítico mucho más complejo, donde potencias extranjeras movían piezas invisibles? La madrugada del 19 de octubre de 2017, el convoy que transportaba a Carles Puigdemont hacia la frontera francesa hizo una parada inexplicable. Durante 27 minutos, los vehículos permanecieron detenidos en una área de servicio vacía cerca de Girona. Las cámaras de seguridad de la estación registraron la llegada de un todoterreno oscuro sin matrícula visible. 2 hombres descendieron y mantuvieron una conversación breve con alguien del segundo vehículo del convoy. Cuando las autoridades españolas solicitaron las grabaciones 3 días después, el sistema informático de esa estación había sufrido un fallo irreparable. Los discos duros mostraban señales de exposición a un pulso electromagnético de alta intensidad. El propietario de la estación de servicio, un hombre llamado Jordi Mercader, declaró ante la Guardia Civil que aquella noche no había visto nada inusual. 2 semanas más tarde, Mercader vendió su negocio por una suma que sus vecinos consideraron excesivamente generosa y se mudó a Portugal. Intentos posteriores de localizarlo para ampliar su testimonio resultaron infructuosos. Su nuevo domicilio en Lisboa resultó ser una dirección falsa, un edificio comercial donde nadie había oído hablar de él. Pero existía otro testigo. Un camionero polaco que había parado a descansar esa misma noche recordaba haber visto el intercambio. En su declaración informal a un periodista catalán,
mencionó que uno de los hombres del todoterreno llevaba un maletín metálico del tipo utilizado para transportar documentación diplomática. El camionero describió que la conversación parecía tensa, que hubo gestos bruscos, y que después del intercambio, el todoterreno se alejó en dirección contraria a Barcelona, hacia la costa. Este detalle aparentemente menor cobra una dimensión diferente cuando se examina el registro de vuelos privados de aquella noche. A las 4 de la madrugada, un jet Gulfstream despegó del pequeño aeródromo de Sabadell con plan de vuelo hacia Ginebra. El propietario registrado era una empresa fantasma con sede en Panamá, la misma que aparecía mencionada en los documentos bancarios que Klaus Ventura había estado analizando antes de su muerte. La conexión era demasiado precisa para ser casual. Los servicios de inteligencia españoles sabían del vuelo. Un informe desclasificado parcialmente 5 años después confirma que se realizó un seguimiento, pero la orden de interceptación nunca llegó. Alguien, en algún nivel muy alto de decisión, permitió que ese avión cruzara el espacio aéreo español sin interferencias. La pregunta que nadie en el gobierno ha respondido satisfactoriamente es simple. ¿Quién dio esa orden y por qué? En los archivos del Centro Nacional de Inteligencia existe un memorándum fechado el 20 de octubre, apenas unas horas después del vuelo. El documento, marcado como alto secreto y filtrado años más tarde por una fuente anónima, contiene una sola línea. Operación Tramontana. Fase 1 completada. Activos transferidos según protocolo. Autorización nivel 7. La referencia a activos resulta particularmente inquietante. En la jerga de los servicios de inteligencia, ese término puede significar muchas cosas: personas, información, recursos financieros o tecnología sensible. Mientras tanto, en Bruselas, Puigdemont comparecía ante los medios presentándose como un líder en el exilio. Sus declaraciones hablaban de democracia y autodeterminación, pero algo en su lenguaje corporal llamó la atención de analistas especializados en detección de estrés. Un psicólogo forense que revisó las grabaciones señaló microexpresiones de miedo genuino. No el miedo escénico de un político, sino algo más profundo, más visceral, como si supiera que había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Los meses siguientes revelaron una paradoja desconcertante. Mientras el gobierno español activaba órdenes de detención europeas y exigía su extradición, Puigdemont se movía con una libertad que desafiaba la lógica. Viajaba entre Bélgica, Alemania y Suiza, aparecía en conferencias, daba entrevistas. Las autoridades parecían siempre un paso por detrás, como si alguien estuviera proporcionando información privilegiada sobre los movimientos policiales, o como si existiera un acuerdo tácito de no presionar demasiado. Un exagente de la inteligencia francesa, retirado y sin vínculos oficiales que proteger, compartió su perspectiva en una entrevista discreta en un café de París. Habló de lo que en el mundo del espionaje se conoce como activos comprometidos. Personas que, voluntariamente o no, terminan en posesión de información tan sensible que múltiples gobiernos tienen interés en mantenerlas controladas, pero no eliminadas. Según este veterano de las sombras, Puigdemont podría haber pasado de líder independentista a pieza en un tablero mucho más complejo, donde España, la Unión Europea y potencias extranjeras jugaban partidas superpuestas. La detención en Alemania durante marzo de 2018 pareció confirmar estas sospechas. Puigdemont fue arrestado cuando cruzaba la frontera desde Dinamarca,
pero el proceso de extradición se prolongó de forma extraordinaria. Los tribunales alemanes encontraron tecnicismos, demoras procesales, interpretaciones legales que parecían diseñadas para ganar tiempo. Finalmente fue liberado bajo fianza y la extradición nunca se completó. Lo que pocos saben es que durante su breve estancia en la prisión de Neumünster, Puigdemont recibió una visita no registrada oficialmente. Un abogado que se identificó como representante de intereses económicos catalanes pasó 40 minutos con él en una sala sin vigilancia electrónica. Ese abogado nunca volvió a aparecer en ningún registro profesional. Su nombre, según documentos posteriormente investigados por periodistas alemanes, correspondía a una identidad falsa creada apenas 2 semanas antes de la visita. Las semanas que siguieron a la misteriosa parada nocturna en la estación de servicio de Girona revelaron una cadena de acontecimientos que pocos pudieron anticipar. Mientras los medios internacionales seguían la pista de Puigdemont hasta Bruselas, donde estableció su residencia provisional, en Barcelona comenzaron a desaparecer documentos cruciales de los archivos de la Generalitat. El 28 de octubre de 2017, 4 días después de la fuga del presidente, 3 empleados del archivo histórico del Palau de la Generalitat fueron suspendidos sin explicación oficial. Ninguno de ellos volvió a trabajar en la administración pública catalana. Teresa Monsó, una de las archiveras despedidas, guardó silencio durante meses. Pero en abril de 2018, poco antes de mudarse a Portugal, concedió una entrevista a un pequeño diario digital que desapareció de Internet apenas 36 horas después de su publicación. En esa conversación, Monsó describió cómo durante la noche del 24 al 25 de octubre, cuando el gobierno catalán ya había sido destituido mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, 3 hombres vestidos con trajes oscuros ingresaron al archivo sin mostrar identificación alguna. Llevaban consigo cajas de cartón vacías y una lista manuscrita de referencias documentales. Durante 7 horas, estos individuos revisaron expedientes relacionados con negociaciones secretas entre la Generalitat y diversos gobiernos extranjeros durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017. Lo más perturbador del testimonio de Monsó no fue la extracción de documentos en sí, sino el hecho de que los números de registro de esos expedientes no correspondían a ninguna clasificación conocida del sistema oficial de archivo. Parecían formar parte de un índice paralelo, una especie de registro fantasma que existía junto al catálogo oficial, pero permanecía invisible para el personal regular. Cuando Monsó intentó cuestionar el procedimiento, uno de los hombres le mostró brevemente una credencial que ella identificó como perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia Español. Al día siguiente, encontró su escritorio completamente vacío y una carta de suspensión temporal sobre la mesa. Mientras tanto, en Bruselas, Puigdemont comenzaba a construir lo que sus críticos llamarían un gobierno en el exilio, y sus partidarios definirían como la representación legítima de Catalunya en el extranjero. Pero la verdadera actividad del expresidente catalán transcurría lejos de las conferencias de prensa y las apariciones públicas. Documentos bancarios filtrados en 2019 revelaron que entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, la oficina del presidente en Bruselas
Recibió transferencias desde cuentas registradas en Liechtenstein, Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas por un monto total superior a los 3.200.000 euros. La procedencia exacta de estos fondos nunca fue aclarada públicamente. Los abogados de Puigdemont insistieron en que se trataba de donaciones privadas de ciudadanos catalanes solidarios con la causa independentista, pero ningún registro de donantes fue jamás presentado ante las autoridades belgas. Lo que sí emergió de aquellos meses fueron las conexiones inesperadas. El 16 de enero de 2018, Puigdemont se reunió en un hotel de Waterloo con un asesor que había trabajado previamente para el gobierno de Quebec durante el referéndum de independencia de 1995. 3 semanas después, mantuvo un encuentro discreto con un exministro escocés que había liderado la campaña del referéndum de independencia de Escocia en 2014. Ambas reuniones fueron registradas en las agendas públicas como encuentros casuales, conversaciones informales entre políticos interesados en procesos democráticos. Pero un informe confidencial de la inteligencia española, parcialmente desclasificado en 2020, sugería algo muy diferente: la existencia de una red internacional de movimientos separatistas europeos que compartían estrategias, recursos financieros y, crucialmente, información sobre cómo eludir los marcos constitucionales de sus respectivos estados. El documento más explosivo de este período permaneció oculto hasta que un funcionario jubilado del Ministerio del Interior belga lo mencionó casualmente durante una cena privada en 2021. Se trataba de un informe de inteligencia elaborado por los servicios de seguridad belgas en febrero de 2018, apenas 4 meses después de la llegada de Puigdemont a Bélgica. El informe, clasificado como alto secreto y nunca publicado oficialmente, contenía transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas entre miembros del círculo cercano a Puigdemont y contactos en Moscú. Las conversaciones no implicaban directamente al expresidente catalán, pero sugerían que algunos de sus asesores mantenían canales de comunicación con think tanks rusos especializados en movimientos secesionistas europeos. La tensión entre Madrid y Bruselas alcanzó un punto crítico cuando el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo Español emitió una orden europea de detención contra Puigdemont en marzo de 2018. La justicia belga, sin embargo, se mostró extraordinariamente cautelosa. Durante meses, las audiencias preliminares se pospusieron bajo diversos argumentos técnicos. Los abogados de Puigdemont alegaban persecución política, mientras la Fiscalía española insistía en que se trataba de crímenes ordinarios: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos. Pero detrás de los argumentos legales se libraba otra batalla invisible. Fuentes diplomáticas europeas revelaron años después que varios gobiernos regionales con movimientos nacionalistas propios, desde Flandes hasta Baviera, ejercieron presión discreta sobre sus respectivos gobiernos centrales para que la cuestión catalana no sentara precedentes jurídicos peligrosos. En mayo de 2018, cuando la orden europea fue finalmente retirada por el propio juez Llarena para evitar un rechazo formal de la justicia belga, algo extraño ocurrió en Barcelona. Un antiguo colaborador de Puigdemont, un funcionario de segundo nivel llamado Martí Salvans, que había trabajado en la coordinación logística del referéndum ilegal,
murió en un accidente de tráfico en la autopista que conecta Barcelona con Tarragona. Su vehículo, según el informe policial, perdió el control y se estrelló contra un muro de contención a alta velocidad. No había otros coches involucrados. No había testigos. Salvans conducía solo y las cámaras de tráfico de ese tramo específico, curiosamente, no estaban operativas esa noche debido a trabajos de mantenimiento programados. Su muerte fue archivada como accidente, pero nunca se explicó qué hacía Salvans conduciendo hacia Tarragona a las 3 de la madrugada cuando, según su familia, debería haber estado durmiendo en su apartamento de Barcelona. En el asiento trasero del vehículo destrozado, los bomberos encontraron los restos chamuscados de lo que parecía ser una carpeta de documentos, tan dañada por el fuego que resultó imposible recuperar contenido alguno. La habitación 203 del Hotel Metropole, ubicado en el corazón del barrio europeo de Bruselas, se convirtió durante las primeras semanas de noviembre de 2017 en un punto de confluencia de personajes que jamás deberían haberse encontrado. Los registros del establecimiento, obtenidos mediante una solicitud judicial que tardó 3 años en procesarse, revelan una secuencia de visitas que desafía cualquier explicación convencional. Entre el 5 y el 11 de noviembre, 17 personas ingresaron a esa habitación. Ninguna de ellas figuraba como huésped oficial. Todas utilizaron la entrada de servicio. Todas permanecieron menos de 40 minutos. Y todas compartían un denominador común inquietante. Eran antiguos miembros de servicios de inteligencia europeos, oficialmente retirados desde hacía años. El portero nocturno del Metropole, un hombre de origen marroquí llamado Rachid Benzema, conservó durante meses un cuaderno donde anotaba detalles aparentemente triviales de su turno. Entre recados sobre toallas olvidadas y quejas de huéspedes insomnes, escribió una frase que más tarde intentaría borrar sin éxito. Los fantasmas hablan idiomas que no existen en los mapas. Cuando los investigadores belgas le preguntaron qué significaba aquella anotación críptica, Benzema guardó silencio durante 42 minutos. Después pidió protección. 3 días más tarde, abandonó su puesto, canceló su contrato de alquiler y desapareció hacia un destino que ni siquiera su familia conoce. Mientras tanto, en Barcelona, la jueza Carmen Lamela firmaba órdenes de detención que resonarían durante años en los pasillos judiciales de media Europa. Pero existe un documento que nunca apareció en los expedientes oficiales. Una orden de búsqueda que fue redactada, sellada y archivada en menos de 24 horas sin que ningún medio tuviera conocimiento de su existencia. El documento, fechado el 8 de noviembre de 2017, solicitaba información urgente sobre los movimientos financieros de 3 empresas radicadas en Luxemburgo. Las 3 compartían un apoderado común, un abogado suizo que había trabajado durante la década de los 90 para el Ministerio de Asuntos Exteriores español. La orden desapareció del sistema informático judicial la madrugada del 9 de noviembre. El funcionario que la había registrado, un administrativo de 53 años sin historial de irregularidades, solicitó una baja médica prolongada 2 semanas después, alegando problemas cardíacos. En Waterloo, un municipio situado a 15 kilómetros al sur de Bruselas, una modesta oficina de abogados comenzó a recibir llamadas desde números bloqueados. La secretaria, una mujer meticulosa que llevaba 18 años en el mismo puesto,
Declaró más tarde ante las autoridades belgas que las voces al otro lado de la línea hablaban en español con acento castellano, pero utilizaban expresiones que ella jamás había escuchado en las películas ni en las series de televisión. Pedían cosas imposibles, afirmó. Querían saber si alguien había solicitado información sobre propiedades inmobiliarias registradas antes del año 2000. Cuando preguntaba quién llamaba, colgaban sin despedirse. El 17 de noviembre, un funcionario de la Comisión Europea fue hallado inconsciente en su despacho del edificio Berlaymont. Las primeras versiones médicas hablaban de un infarto menor, nada preocupante para un hombre de 61 años con historial de hipertensión. Pero el informe toxicológico, filtrado meses después a un periodista de investigación alemán, revelaba la presencia de una sustancia que los médicos describieron como compatible con agentes utilizados en procedimientos de interrogatorio químico durante la Guerra Fría. El funcionario sobrevivió, pero perdió la memoria de las 2 semanas previas al incidente. Curiosamente, su última tarea registrada había sido la elaboración de un informe confidencial sobre los mecanismos legales que permitirían a una región europea declarar su independencia dentro del marco jurídico de la Unión. Los archivos bancarios de 3 entidades financieras luxemburguesas muestran un patrón desconcertante durante aquel noviembre gris. Entre el 13 y el 23 del mes, se realizaron 29 transferencias hacia cuentas dispersas en Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán. Las cantidades individuales eran modestas. Ninguna superaba los 49.000 euros, justo por debajo del umbral que activaría alertas automáticas de blanqueo de capitales. Pero sumadas, componían una cifra que rozaba el 1.300.000 euros. El ordenante figuraba como una fundación cultural dedicada a la preservación del patrimonio histórico catalán. El beneficiario final nunca pudo ser identificado. En Madrid, un inspector de policía judicial que había participado en la investigación de los preparativos del referéndum recibió una propuesta inesperada: un traslado a la embajada española en Manila, con un incremento salarial significativo y la promesa de un ascenso al regresar. El inspector, padre de 3 hijos y con una hipoteca pendiente, aceptó sin dudarlo. Pero antes de partir, entregó a un colega de confianza una memoria USB que contenía copias de interrogatorios nunca transcritos oficialmente. En esos archivos de audio, varios detenidos mencionaban reuniones secretas celebradas en Barcelona durante el verano, encuentros donde supuestamente se discutió no solo la viabilidad del referéndum, sino también planes de contingencia en caso de intervención militar. Uno de los interrogados, un funcionario de nivel medio de la Generalitat, mencionó un nombre que nunca apareció en ningún sumario: el de un antiguo general del ejército español que había mantenido contactos discretos con líderes independentistas durante años. La noche del 23 de noviembre, los sensores de movimiento de la sede del Tribunal Constitucional en Madrid registraron actividad en la 3ª planta del edificio a las 3:42 de la madrugada. El vigilante de seguridad que acudió a comprobar encontró una ventana abierta y varios expedientes dispersos sobre una mesa de la sala de archivos. Nada parecía haber sido sustraído. Pero al revisar los registros informáticos, los técnicos descubrieron que alguien había accedido durante 17 minutos a documentos relacionados con sentencias históricas
sobre conflictos territoriales. Las cámaras de seguridad de esa zona específica, curiosamente, habían dejado de funcionar 2 horas antes por un fallo técnico que los especialistas calificaron de improbable, pero no imposible. Y mientras estas sombras se movían por media Europa, Carles Puigdemont comparecía ante las cámaras internacionales proyectando una imagen de líder exiliado que defendía los principios democráticos. Pero quienes observaban con atención notaban algo extraño en sus apariciones públicas. Jamás mencionaba nombres concretos de sus supuestos aliados internacionales. Nunca detallaba las reuniones que supuestamente mantenía con representantes de otros gobiernos. Hablaba siempre en términos generales, vagos, como si recitara un guión cuidadosamente depurado de cualquier información verificable. Las grabaciones de aquellas entrevistas, analizadas posteriormente por expertos en lenguaje corporal, revelaban microexpresiones de tensión cada vez que los periodistas preguntaban sobre sus planes concretos o sus fuentes de financiación. El misterio se espesaba como la niebla invernal sobre el canal de Bruselas, y cada respuesta oficial parecía generar 3 nuevas preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. La clínica psiquiátrica Sant Boi de Llobregat, situada a escasos kilómetros del centro de Barcelona, había permanecido cerrada desde 1989. Sus archivos, trasladados supuestamente al archivo histórico de la Diputación de Barcelona, desaparecieron durante el traslado. O eso afirma la documentación oficial. Sin embargo, en febrero de 2019, un trabajador de mantenimiento del edificio abandonado descubrió tras un falso muro en el sótano oeste un total de 43 cajas metálicas selladas con lacre. El interior revelaba historiales clínicos de pacientes ingresados entre 1956 y 1978. Lo extraordinario no era la existencia de estos documentos, sino quienes aparecían mencionados en las notas de visitas. Funcionarios del gobierno franquista, empresarios catalanes, incluso 2 nombres que posteriormente ocuparían escaños en el Parlamento catalán durante la transición. El historial número 572 pertenecía a un hombre identificado únicamente como paciente JMP. Las anotaciones del doctor Ramón Sarró y Burbano, psiquiatra de reconocido prestigio internacional, describían con inquietante precisión episodios de lo que entonces se diagnosticaba como delirio político. El paciente afirmaba haber sido testigo de reuniones secretas entre miembros del movimiento catalanista clandestino y agentes de servicios de inteligencia extranjeros. Describía con detalles imposibles de inventar encuentros en el puerto de Barcelona, intercambios de documentos, promesas de apoyo internacional a cambio de información sobre la oposición antifranquista. Las fechas coincidían con eventos históricos verificables. La huelga de tranvías de 1951, las protestas universitarias de 1956, el contubernio de Múnich de 1962. Lo que convierte este historial en algo más que el testimonio de un enfermo mental es una anotación marginal del propio doctor Sarró, escrita con tinta diferente y letra temblorosa. El paciente tiene razón. Dios me perdone por lo que he hecho. La fecha de esta nota es 23 de julio de 1978. El doctor Sarró murió 4 días después de un infarto fulminante mientras paseaba por la Barceloneta. Tenía 63 años y,
gozaba, según todos los testimonios, de excelente salud. El trabajador que encontró las cajas, Jordi Vilalta Camps, contactó inicialmente con un periodista del diario El País. La entrevista estaba programada para el 15 de marzo de 2019. Vilalta no acudió a la cita. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en un piso franco de Hospitalet de Llobregat. La autopsia oficial determinó sobredosis de heroína, una conclusión que la familia considera absurda, dado que Vilalta nunca había consumido drogas y padecía una fobia extrema a las agujas hipodérmicas desde la infancia. Las 43 cajas metálicas jamás fueron recuperadas. La Policía Nacional afirma no tener constancia de su existencia. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban en Cataluña, en Waterloo, algo cambió en el comportamiento del círculo cercano a Carles Puigdemont. La casa situada en el número 215 de la Avenue de Pléiade, que había funcionado como centro neurálgico del gobierno en el exilio, comenzó a recibir visitas de un nuevo tipo de personaje. Ya no eran políticos catalanes, periodistas o activistas. Los vecinos del tranquilo barrio residencial notaron la presencia de hombres con trajes oscuros, maletines de aspecto profesional, actitud de quienes están acostumbrados a no ser vistos. Llegaban en vehículos con matrícula diplomática, permanecían entre 40 minutos y 2 horas. Se marchaban sin establecer contacto visual con nadie. Una residente de la Avenue de Pléiades, Madame Françoise Delacroix, antigua funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores belga, retirada desde 2005, reconoció en uno de estos visitantes a un antiguo colega de sus años en el servicio diplomático. El hombre, a quien Delacroix identifica únicamente como alguien vinculado a estructuras de inteligencia de la OTAN, le resultaba imposible de olvidar por una razón específica. Había sido declarado persona non grata en Bélgica en 1993 tras un escándalo relacionado con operaciones de desestabilización en países del este de Europa. ¿Qué hacía ese hombre visitando la residencia de Puigdemont en marzo de 2019? El abogado Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont y figura central en la estrategia legal del expresidente, realizó durante ese mismo mes 11 viajes no declarados públicamente. Los registros de vuelos comerciales no muestran su nombre, pero las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bruselas-Zaventem lo captaron en 5 ocasiones diferentes. Los destinos, reconstruidos mediante testimonios de empleados aeroportuarios que solicitaron anonimato, incluyen Ginebra, Zúrich y una ciudad que nunca se menciona en las crónicas oficiales del independentismo: Moscú. Boye había defendido anteriormente a narcotraficantes colombianos, miembros de ETA y figuras del crimen organizado italiano. Su trayectoria profesional, brillante desde el punto de vista jurídico, incluye capítulos que permanecen envueltos en sombras. En 2006 estuvo brevemente detenido en relación con una investigación sobre blanqueo de capitales que finalmente fue archivada sin explicación pública satisfactoria. Los documentos judiciales relacionados con aquel caso permanecen clasificados bajo secreto de sumario indefinido. Durante una conferencia en la Universidad Libre de Bruselas, celebrada el 30 de abril de 2019, Boye pronunció una frase que pasó desapercibida para la mayoría de asistentes, pero que fue recogida por una estudiante de doctorado especializada en conflictos territoriales. Los movimientos de liberación nacional,
siempre han necesitado apoyos que la historia oficial prefiere no mencionar. La pureza ideológica es un lujo que solo pueden permitirse quienes escriben los libros, no quienes hacen la historia. La estudiante, Clara Vestergaard, de nacionalidad danesa, intentó obtener una entrevista ampliada con Boye. Nunca recibió respuesta. 2 meses después, Vestergaard abandonó súbitamente su programa doctoral y regresó a Copenhague sin ofrecer explicaciones a sus tutores académicos. En su cuenta de redes sociales, antes activa y llena de contenido relacionado con su investigación, no volvió a aparecer ninguna publicación relacionada con Cataluña o España. Cuando un periodista freelance intentó contactarla en 2020, descubrió que Vestergaard había cambiado de número telefónico, dirección, y había eliminado toda presencia pública en Internet. Mientras tanto, en Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez enfrentaba presiones cruzadas. Los documentos internos del Ministerio de Asuntos Exteriores, filtrados parcialmente a la prensa en otoño de 2019, revelaban una preocupación creciente por lo que se denominaba internacionalización incontrolada del conflicto catalán. El 23 de octubre de 2017, a las 9:17 de la mañana, cuando el Parlamento catalán votaba la declaración de independencia, 3 personas observaban la sesión desde lugares distintos, pero conectados por una verdad que nunca debía salir a la luz. Carles Puigdemont pronunciaba palabras que cambiarían su destino. En Bruselas, en un apartamento anónimo de la Rue de l'Aloi, un antiguo agente del Centro Nacional de Inteligencia español apagaba lentamente su cigarrillo mientras marcaba un número de teléfono que no figuraba en ningún registro oficial. En Madrid, en el despacho 312 del Ministerio del Interior, alguien abría una carpeta marcada con el código Proyecto Espejo. Y en Sant Boi de Llobregat, en aquel sótano olvidado de la antigua clínica psiquiátrica, las cajas de historiales permanecían inmóviles bajo el polvo de décadas, guardando secretos que ahora cobraban un sentido devastador. Los archivos descubiertos en febrero de 2019 no revelaron su secreto más perturbador hasta que los investigadores llegaron al expediente número 843. Un historial clínico fechado entre 1973 y 1975, correspondiente a un paciente identificado únicamente como JPM. Las iniciales coincidían con las de Josep Puigdemont Mateu, el padre del actual expresidente catalán. El diagnóstico: esquizofrenia paranoide con episodios de delirio mesiánico. El tratamiento: terapia electroconvulsiva intensiva y un programa experimental llamado Operación Raíz, financiado según los documentos anexos por una fundación fantasma con sede en Ginebra que nunca existió oficialmente. Las notas del psiquiatra responsable, el doctor Amadeus Orribes, muerto en un accidente de tráfico en 1988 en la autopista de Castelldefels, contenían observaciones que helaban la sangre. El paciente manifiesta obsesión recurrente con la idea de que su linaje familiar está destinado a liderar un levantamiento contra el Estado español. Afirma recibir mensajes de antepasados catalanes ejecutados durante la Guerra de Sucesión. Insiste en que su descendencia cumplirá la profecía familiar. Se recomienda continuar con protocolo de modificación de patrones cognitivos. La doctora Elena Vidal, historiadora de la medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, quien tuvo acceso limitado a estos documentos
Antes de su nueva desaparición, declaró en una entrevista no publicada que el programa Operación Raíz era en realidad un experimento de control mental desarrollado durante los últimos años del franquismo. El objetivo era identificar y neutralizar a familias con potencial subversivo en las regiones periféricas de España. Los pacientes eran sometidos a técnicas que combinaban psicofármacos experimentales con condicionamiento psicológico diseñado para erradicar lo que los informes llamaban identidades territoriales peligrosas. 3 semanas después de hacer estas declaraciones, la doctora Vidal sufrió un derrame cerebral masivo. Tenía 42 años, ningún antecedente médico, practicaba yoga diariamente. Su computadora portátil desapareció de su oficina universitaria la misma noche de su hospitalización. Pero hay algo más inquietante en esos archivos. Entre los documentos del expediente JPM apareció una fotografía en blanco y negro, fechada en 1974. Muestra a un niño de aproximadamente 11 años, visitando a un paciente en la clínica. El niño mira directamente a la cámara con una expresión que resulta imposible olvidar. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta descolorida, una sola palabra: continuidad. Carles Puigdemont tenía 11 años en 1974. Los testigos que trabajaron en Sant Boi durante aquellos años y que todavía viven, se niegan sistemáticamente a hablar. Uno de ellos, un antiguo auxiliar de enfermería identificado solo como Miquel, accedió a una conversación telefónica en marzo de 2020. Su voz temblaba. Aquello no era un hospital psiquiátrico normal. Había secciones enteras donde no podíamos entrar. Llegaban personas de noche, en furgones sin identificación. Algunos pacientes desaparecían y se borraban sus registros. Había doctores que no eran doctores. Cuando cerró el centro, nos hicieron firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de cárcel. He vivido con miedo toda mi vida. La llamada se cortó abruptamente. Miquel fue encontrado muerto en su apartamento de Hospitalet 4 días después. Fallo cardíaco, según el certificado médico oficial. Tenía 73 años, pero sus vecinos aseguraban que gozaba de excelente salud. Los servicios de inteligencia europeos han mantenido un silencio sepulcral sobre el caso Puigdemont. Sin embargo, documentos filtrados del Bundesnachrichtendienst alemán, el servicio de inteligencia de Alemania, revelan que durante el proceso de extradición solicitado por España en 2018, aparecieron en los archivos alemanes referencias a un expediente clasificado sobre experimentos psicológicos en clínicas españolas durante la transición democrática. El expediente fue retirado de la investigación por orden directa de Berlín. Nadie explicó por qué. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta es esta: ¿cuánto de lo que ha sucedido en Cataluña durante la última década fue consecuencia de decisiones políticas racionales? ¿Y cuánto fue el resultado de algo sembrado hace medio siglo en los sótanos de una clínica psiquiátrica? Los archivos de Sant Boi de Llobregat permanecen oficialmente desaparecidos. Las cajas descubiertas en 2019 fueron confiscadas por orden judicial y clasificadas como material sensible para la seguridad nacional. La trabajadora de mantenimiento que las encontró, María Dolores Camps, abandonó España en julio de 2019. Su paradero actual es desconocido. Su familia no ha vuelto a tener noticias suyas. En Waterloo, Bélgica, Carles Puigdemont continúa su vida en el exilio.
En sus apariciones públicas habla de democracia, de derechos, de justicia. Nunca menciona Sant Boi de Llobregat. Nunca habla de su padre. Cuando los periodistas intentan preguntarle sobre la historia familiar, sus asesores cortan la entrevista inmediatamente. La verdad, como siempre, permanece enterrada bajo capas de documentos clasificados, testigos silenciados y preguntas que nadie quiere responder. La crisis territorial de España tiene raíces que se hunden en la tierra oscura de experimentos olvidados y programas secretos que tal vez nunca debieron existir. Y mientras los políticos debaten sobre constituciones y referéndums, en algún lugar de Europa, alguien guarda los archivos que podrían explicarlo todo. Archivos que jamás verán la luz. Archivos que demostrarían que la historia que conocemos es solo la superficie de una verdad mucho más perturbadora. La sombra de Sant Boi de Llobregat se extiende sobre Cataluña como una profecía cumplida. El agente apagó la luz y desapareció en la oscuridad de aquella tarde bruselense, dejando sobre la mesa un archivo que nunca sería abierto oficialmente. Los documentos permanecen bajo llave en algún sótano del ministerio, clasificados con el sello que prohíbe su consulta hasta el año 2067. 50 años de silencio impuesto. 50 años para que los protagonistas de esta historia descansen en paz, para que los testigos incómodos olviden, para que la verdad se diluya en la niebla del tiempo. Carles Puigdemont continúa su vida entre Bélgica y Francia, protegido por un laberinto jurídico que ningún gobierno español ha logrado deshacer completamente. Las órdenes de detención van y vienen como mareas burocráticas. Los jueces europeos se contradicen entre sí. Y mientras tanto, él sigue hablando, escribiendo, apareciendo en conferencias donde pronuncia las mismas palabras sobre democracia y autodeterminación. Pero hay algo en sus ojos cuando menciona aquellos días de octubre. Una sombra que ninguna cámara logra capturar del todo. La crisis territorial de España no comenzó con Puigdemont, ni terminará con él. Es una herida abierta desde tiempos que se pierden en siglos de matrimonios dinásticos y conquistas medievales. Una fractura que cada generación hereda sin instrucciones de uso. El expresidente catalán se convirtió en símbolo precisamente porque cruzó la línea que otros solo miraban de lejos. Transformó el discurso en acción, la retórica en declaración formal, el sueño nacionalista en pesadilla constitucional. Quedan preguntas sin respuesta. ¿Quién dio las órdenes exactas aquella madrugada? ¿Qué contenían realmente los mensajes cifrados que circularon entre Madrid y Bruselas? ¿Por qué ciertos testigos clave prefirieron el silencio a cambio de jubilaciones anticipadas y destinos diplomáticos lejanos? La verdad permanece clasificada hasta hoy. Gracias por acompañarnos en esta investigación que intenta iluminar los rincones oscuros de una crisis que cambió España para siempre. Si este relato te ha impactado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuras revelaciones sobre los misterios que marcan nuestra historia reciente. Regálanos un like si crees que estas historias merecen ser contadas. Y especialmente, comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué piensas sobre estos acontecimientos que todavía sacuden los cimientos de un país entero.